Damos inicio a este santo servicio y lo haremos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo, alabando a nuestro Dios con un himno que tengan nuestros hermanos de Coros Unidos. 1, 2. Hay una senda que el mundo no conoce. Cristo es la senda que yo pude encontrar. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Cristo es la senda que me pudo salvar. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Cristo es la senda que me pudo salvar. Las amistades y todos mis parientes fueron la gente que yo relacioné. Me aborrecieron por causa de su nombre. Cuando supieron que a Cristo me entregué, me aborrecieron por causa de su nombre. Cuando supieron que a Cristo me entregué. Aquel camino de tanto sufrimiento es el camino que el mundo me trazó. Fue transformado en aquel feliz momento cuando Cristo a mí me rescató. Fue transformado en aquel feliz momento cuando Cristo a mí me rescató. Pasaremos a la oración de nuestro servicio para que Dios tome dominio de este servicio y nos dé la gracia para realizarlo de la mejor manera posible. Oramos a nuestro Dios. Eterno Dios y Padre justo, le damos gracias en esta hora por su bondad, por su amor, por permitirnos esta oportunidad en esta hora de participar de este servicio, mi Señor, para que pueda llegar también así a sus hijos, a su iglesia, que en esta hora, mi Señor, está presenciando con ansias, con hambre, con sed de poder, mi Señor, recibir y participar de las alabanzas, de las oraciones, como así también de su palabra. Padre mío, rogamos estas bondades, estas misericordias, a través de Jesucristo, su Hijo,
nuestro bendito Salvador. Amén. Amén. Pasarán mis hermanos de coros a alabar a nuestro Dios con una alabanza que ellos tienen preparada. Si el primer rey, no temo al mañana. Si el primer rey, gozoso yo estoy. Yo sé que preparó mi futuro. Mi vida vale más porque Él vive en mí. Si perseveras hasta el fin, una corona heredarás. Cuando suene el clarín, oh hermano, levantado allí serás. Cristo fue a preparar una morada para ti, para mí. Oh hermano, yo no me quiero quedar, porque aquí muchos se han de sufrir. Si mi Dios no es real, ¿quién me da la vida? Si mi Dios no es real, ¿quién escucha mi oración? Si mi Dios no es real, ¿quién me bendice? Yo sé que Él vive hoy, vive hoy. Si mi Dios no es real, ¿quién me bendice? Yo sé que Él vive hoy, vive hoy. Pasaremos a la lectura y exhortación de la palabra de nuestro Dios, la cual se encuentra en esta hora en el Santo Evangelio según San Lucas, en el capítulo número 3, y daremos lectura a su santa palabra, y lo haremos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. San Lucas, capítulo número 3, y lo hacemos en el nombre del Señor. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanías, tetrarca de Abilinia, y siendo sumo sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región continua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará, y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto,
Todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, ni contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones, si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Es en esta hora la lectura de la palabra del Señor, y en la cual en esta hora ruego a mi Dios me revista de su gracia, para poder en esta hora ser partícipe de esta bendición hermosa. En esta hora, mis hermanos de nuestro pastorado de Puente Alto, en la cual estamos participando de este servicio, si meditamos, ¿no es cierto?, en esta hermosa palabra que el Señor nos da, nos habla, ¿no es cierto?, de este gran varón llamado Juan el Bautista, hijo, ¿no es cierto?, de padres de el linaje, ¿no es cierto?, sacerdotal, Zacarías, ¿no es cierto?, su padre, y Elizabeth. Dice la Escritura, ¿no es cierto?, en los primeros versículos, que eran personas, ¿no es cierto?, justos delante de Dios, y andaban irreprensibles, dice, en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijos, dice la Escritura en los primeros versículos de este libro de Santo Evangelio según San Lucas. Y ambos, dice, ambos padres eran de edad avanzada. Y de allí, ¿no es cierto?, vino la bendición en la cual Dios, ¿no es cierto?, no deja en vano el trabajo de sus hijos. El trabajo en la obra del Señor siempre va a tener respuesta, va a tener bendición. Y de este matrimonio de edad de una madre estéril, de allí Dios proveyó este hijo a esta hermosa dama llamada Elizabeth. De allí nació, ¿no es cierto?, Juan el Bautista, un varón, ¿no es cierto?, un profeta de Dios, un varón escogido, instrumento escogido de Dios para anunciar estas grandezas hermosas. Dice que él vivía, ¿no es cierto?, su hogar era el desierto, y vestía allí con piel, ¿no es cierto?, de camello, y su alimento, ¿no es cierto?, era miel, ¿no es cierto?, y langostas y miel silvestre. Un varón, ¿no es cierto?, temeroso de Dios, un varón sencillo, el cual Dios usó grandemente. Dice la Escritura, ¿no es cierto?, que anunciaba por todos los lugares, y estando allí en el desierto, dice, vino palabra de Dios, ¿no es cierto?, el Espíritu de Dios vino hacia él. Dice, y vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Allí Dios, ¿no es cierto?, tocó a ese varón y le dio la autoridad para que él pudiera pregonar a través de todos los lugares, ¿no es cierto?, estas grandezas de la cual Dios tenía preparada. Mis hermanos, qué hermosa bendición. Se tomó allí Juan el Bautista de esa profecía de Isaías, allí en el capítulo 40, en algunos primeros versículos, donde dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados. Bendito sea el nombre del Señor. Y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Este era el mensaje, ¿no es cierto?, que Dios puso en este varón, ¿no?, Juan el Bautista, que con autoridad, ¿no es cierto?, entregó por diferentes lugares. Y tal era la autoridad, ¿no es cierto?, que muchas personas venían a él, ¿no es cierto? Multitudes, dice, salían para ser bautizadas, ¿ah?
Él dice que bautizaba, ¿no es cierto?, con el bautismo para arrepentimiento de los pecados. Muchos venían a él, multitudes. Y las palabras que usaba, ¿no es cierto?, Juan el Bautista no eran palabras suaves. Como les decía, ¿no es cierto?, generación de víboras. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Era tal la autoridad que tenía este varón, ¿no es cierto?, que remecía a los que escuchaban. Y entraba en ellos temor. Y cuando él le dice generación de víboras, porque el motivo, ¿no es cierto?, del bautismo al cual estas multitudes se acercaban, ¿no es cierto?, era para huir, ¿no es cierto?, del temor, del castigo, pero no era, ¿no es cierto?, por acercarse a Dios o por recibir la bendición de Dios. ¿Qué les decía Juan, ¿no es cierto?, haced frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. ¿No es cierto? Porque allí normalmente la persona se toma de su religiosidad, ¿no es cierto?, de que es una persona conocedora de la Escritura, ¿no? Y allí, ¿no es cierto?, Juan les refriegan su propia cara, ¿no es cierto?, estas cosas. Bendito el nombre del Señor, Dios nos ayude, nos guarde, ¿ah? Porque esa era la misión del cual Dios había puesto esa autoridad en este varón. Que Dios nos guarde. En estos tiempos, ¿no es cierto?, Dios levante hombres con autoridad para que puedan hablar, ¿no es cierto?, y las personas que escuchen puedan sentir, ¿no es cierto?, el sentir, ¿no es cierto?, de acercarse, de buscar de Dios, de alcanzar bendición, de alcanzar salvación. Juan, ¿no es cierto?, si bien es cierto, predicaba este bautismo, ¿no es cierto?, de arrepentimiento que simbolizaba, ¿no es cierto?, el lavamiento de los pecados, ¿no es cierto?, el lavamiento de los pecados. Que Dios nos guarde. Dice, y la gente se preguntaba diciendo entonces, ¿qué haremos? ¿No? Y él le respondía, ¿no es cierto?, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron, dice también, unos publicanos, ¿no? Unos publicanos para ser bautizados. Publicanos, ¿no es cierto?, eruditos religiosos, ¿no es cierto?, eruditos, ¿no es cierto?, personas que cobraban, personas adineradas. Pero sin embargo se sintieron tocados, ¿no es cierto?, por este varón, por la autoridad con que él les hablaba. Bendito el nombre del Señor. ¿Y qué le dice, ¿no es cierto?, allí Juan a estos publicanos? Él les dijo, no exijáis más de lo que está ordenado. Sabemos, ¿no es cierto?, que ellos se enriquecieron a causa, ¿no es cierto?, de los impuestos que cobraban en demasía. Que Dios nos guarde. Así también dice la palabra que llegaron unos soldados, ¿no? ¿Y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. ¿No es cierto que había los soldados? ¿No es cierto? Había rigurosidad, había abuso de autoridad. Si podían pasar a llevar a las personas, lo hacían. Bendito el nombre del Señor, que Dios nos guarde, Dios nos bendiga. Que Dios nos ayude en esta hora, ¿no? Porque dice la palabra del Señor, como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todo en sus corazones, si acaso Juan sería el Cristo. Bendito el nombre del Señor. Qué hermosa bendición, ¿no es cierto? Dios entregó a este varón. Qué hermosa bendición entregó Dios a sus padres. Recordamos una vez más, personas temerosas de Dios, personas que hacían el bien, que guardaban, dice, todos los mandamientos y fueron premiados. Aún de edad avanzada Dios les premió, ¿no es cierto?, lo que ellos hacían por la obra de Dios, dándole, ¿no es cierto?, este hijo. Un varón, ¿no es cierto?, que vivió en el desierto, que vestía de pieles, que comía langosta y miel silvestre. ¿Y con qué autoridad Dios, ¿no es cierto?, lo premió? Y esto nos enseña, ¿no es cierto?, que la sencillez de las personas, no el rico, ¿no es cierto?, porque hay ricos también temerosos de Dios, pero aquellos, ¿no es cierto?, que son vanidosos, que se creen grandes, aún mismo dentro de la obra del Señor. Hay personas que a lo mejor con cargos, con responsabilidades, y ya creen que están tocando el cielo. Y muchas veces miran en menos a los hermanitos más nuevos, a los hermanitos que a lo mejor no tienen responsabilidad. Bendito el nombre del Señor. Pero este testimonio de este varón nos enseña en esta hora que esa sencillez Dios la premió. Y Dios puso autoridad, puso palabra, ¿no es cierto?, que a las personas, ¿no es cierto?, le remecían, ¿no es cierto?, el corazón, ¿ah? Les remecían el alma, ¿no es cierto?, y ponían en ellos temor,
y se acercaron, buscaban, querían, ¿no es cierto?, de alguna manera escapar de la ira, ¿no es cierto?, de la cual Juan anunciaba. Que Dios nos guarde, Dios nos bendiga. Y cuando el pueblo, ¿no es cierto?, que estaba expectante, preguntándose, ¿no es cierto?, dicen en sus corazones, si acaso Juan sería el Cristo. Pero, ¿qué respondió Juan? ¿No es cierto? Diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Mire qué hermoso. ¿Eh? Un varón sencillo, un varón que no tenía no tenía riqueza, ¿no? Ni siquiera podemos decir grande, no tenía riqueza, no tenía a lo mejor en qué tomarse lo material, pero la autoridad que tenía era lo más grande, era la riqueza más preciada que Dios había puesto para que anunciara, ¿no es cierto?, estas gratas nuevas. Bendito el nombre del Señor. Que Dios nos ayude, nos bendiga. Que Dios nos bendiga, ¿no es cierto?, como iglesia, para que podamos estar al frente y entender, ¿no es cierto?, la bendición que Dios tiene en cada uno de nosotros, de los grandes, de los pequeños, de los nuevos, de los antiguos, de los hermanos que han trabajado por años en la iglesia y que nos han dejado un legado. Muchos de ellos ya descansan, Dios les ha llamado al descanso eterno, y otros hermanos aún están, ¿no es cierto?, allí de alguna manera trabajando, colaborando. Que Dios nos bendiga en esta hora. Me gozo en esta hora porque este varón sencillo, sin embargo, dice, viene uno más poderoso que yo. O sea, él se creía grande, importante en su sencillez, en la autoridad que Dios le había puesto. No en la vanidad humana, no, sino que en lo espiritual él se sentía alguien grande, alguien bendecido por Dios, por la autoridad que Dios había puesto en su corazón, en sus labios. Pero reconociendo, ¿no es cierto?, que tras mí viene uno más grande, dice, el cual os bautizará, dice, en Espíritu Santo y fuego, del cual, dice, él no se sentía digno ni siquiera de desatar la correa de su calzado. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. Bendito sea el nombre del Señor. El bautismo, ¿no es cierto?, que Juan anunciaba era para el lavamiento, ¿no es cierto?, de los pecados, ¿no es cierto?, pero anunciaba el bautismo por fuego del cual nuestro Salvador Jesucristo traía a esta tierra y el cual, ¿no es cierto?, simboliza la obra del Espíritu Santo. Incluye, ¿no es cierto?, este bautismo de nuestro Salvador, bendito el nombre del Señor, ¿no es cierto?, el poder necesario para hacer la voluntad de Dios. El hombre, ¿no es cierto?, sin Dios, sin este poder, no es nada. Quizás en algún momento, en algún principio puede haber el entusiasmo, el deseo, pero hasta allí quedan algunos en el camino. Pero aquel que persevera, aquel que lucha, aquel que se esfuerza, de aquel el cual Dios, ¿no es cierto?, le toca en su corazón y trata, ¿no es cierto?, de alguna manera ser un instrumento útil en sus manos, Dios lo bendice y Dios lo mantiene en estos caminos. Que Dios nos bendiga, Dios nos ayude en esta tarde, en esta palabra hermosa del cual Dios nos habla y una vez más nos muestra estos testimonios hermosos de los instrumentos que Dios levanta. Varones, damas de Dios, que en el camino Dios ha usado y que cuando nosotros recién llegamos para nosotros eran el referente, eran un ejemplo. Y cuántas veces nosotros en nuestra juventud les mirábamos y decíamos, ¿cómo me gustaría ser como él? ¿Cómo me gustaría ser como ella? En la sencillez de aquellos hermanitos. Dios nos guarde, Dios nos bendiga, Dios una vez más guarde a nuestras autoridades y en forma especial a nuestro pastor, al cual Dios tiene al frente esta obra, de este tiempo peligroso que estamos pasando, esta circunstancia en el cual hay una preocupación grande. Dios guarde a su siervo en esta hora y le siga dando la gracia, la preocupación por esta obra, estos trabajos online, ¿no es cierto?, para que la iglesia, de alguna manera que no puede acercarse a los templos, ¿no es cierto?, pueda de alguna manera seguir recibiendo el pancito. Agradezco a mi Dios en esta hora por esta hermosa oportunidad y en esta hora solamente a Él tributo toda la honra y la gloria desde ahora y para siempre. Oramos por esta su palabra y damos gracias a nuestro Dios. Eterno Dios y Padre justo, en esta hora le damos gracias, mi Señor,
por este mensaje, por esta palabra que usted ha puesto en nuestra vida. Y nos ayude, mi Señor, este ejemplo, estos testimonios hermosos que día a día usted nos entrega a través de nuestro servicio, para que de alguna manera, mi Señor, podamos imitar quizás en lo pequeñito, en lo mínimo, pero de alguna manera, mi Señor, podamos ser instrumentos en sus manos. Muchas veces nos falta la fuerza, muchas veces desmayamos, muchas veces no queremos seguir, pero agradecemos porque hasta aquí, Señor, usted nos tiene en pie. Padre mío, por cada uno de sus hijos, por su iglesia en esta hora, de la cual estamos pasando estos momentos difíciles, Señor, usted la mantenga, la ayude para poder seguir adelante. Padre mío, gracias por esta palabra, se lo rogamos, se lo imploramos, a través de Jesucristo, su Hijo, nuestro bendito Salvador. Amén. Le damos la gloria a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Continuando, mis hermanos, con este servicio, nuestro coro o nuestros hermanos que están allí en las alabanzas pasarán a entonar unos coritos. Que mi Señor revista mucha gracia a nuestros hermanos. Maravilloso es, maravilloso es, cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es, maravilloso es, cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es, maravilloso es, cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es, maravilloso es, cuando pienso que Dios me ama a mí. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. Las pruebas yo te doy. Él me ha cambiado a mí. ¿No ves que soy feliz sirviéndole al Señor? Nueva criatura yo soy, nueva soy. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. Las pruebas yo te doy. Él me ha cambiado a mí. ¿No ves que soy feliz sirviéndole al Señor? Nueva criatura yo soy, nueva soy. Bien, mis hermanos, continuando con este servicio, pasaremos al resumen o al postre, como se nos enseña en nuestras reuniones. Y esta palabra, este resumen, estará a cargo de nuestro amado pastor, reverendo Edmundo Centeno Céspedes, pastor gobernante de nuestra Catedral Evangélica de Puente Alto y también integrante del Presbiterio Mayor de nuestra Iglesia Metodista Pentecostal de Chile. Que el Señor guarde en nuestro medio a nuestro amado pastor. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Agradezco al Señor esta oportunidad para
entregar el resumen o postre de la palabra que hoy día ha leído y predicado nuestro hermano Manuel Flores. Y antes de entrar derechamente en la palabra, quiero reiterar la petición de oración por nuestro pastor Adán Osorio Morales, quien se encuentra internado. Esperamos su pronta recuperación y la bendición también para su familia con salud y su amada iglesia. Un saludo cariñoso para los que nos ven en Chile, en el extranjero, en Argentina, en Italia, para los amigos, en fin, para todos aquellos que nos están mirando, para nuestros pastores de acá de la región metropolitana, de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, la zona central, el Gran Concepción, en fin, para todos. El Señor los bendiga y guarde grandemente. A la hermana Rosa Macaya, que está por allá por Angola, al fondo, el capitán Pastere también, a todos los que han escrito y han llamado, el Señor los bendiga y los guarde. Bien, ahora vamos al postre. Empezó predicando Juan el Bautista. Y su mensaje fue fuerte, de confrontación, de choque, como diría uno hoy día, al hueso. No fue con palabras floridas, no fue con palabras académicas, o mejor dicho, más que académicas, diplomáticas. Fue un mensaje de exhortación fuerte que trajo una conmoción desde las mujeres, los labriegos, los pescadores y hasta los soldados romanos. Incluso el mundo religioso, fariseos, saduceos, los miembros del Sanedrín, muchos se acercaban a escucharlo, porque decía cosas con una elocuencia especial y con una autoridad que por muchos años, casi siglos, no había escuchado Israel. Bueno, nuestro hermano ya predicó in extenso toda esta parte del pasaje que leyó, pero a mí el Señor me ha dado algo especial en cuanto a lo que el Señor quiere de nosotros. Y nos encontramos con que Juan el Bautista se refiere a lo que dice el capítulo 40 del libro del profeta Isaías en sus versículos 3 al 5. Y justamente una de las palabras de ese capítulo es lo que vamos a conversar. Dice: voz del que clama en el desierto, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bendito el Señor. Este es un mensaje profundo hoy día para la iglesia. Voz del que clama en el desierto. En el desierto clama Juan el Bautista. Ya en aquel tiempo, él estaba fustigando el robo, la corrupción, la inmoralidad, la colusión, tantas cosas. Tenía palabras para todos. Es famoso el mensaje que le dan los soldados de las legiones romanas. Y dice que todo el mundo tiene que bajarse ante la majestad de Dios y que verá toda carne la salvación de Dios. Hay que enderezar las sendas. Sí. Hay que agacharse y hay que ver la salvación de Dios. ¿Cómo logramos esto? ¿Cómo enderezamos las sendas? Tanto cristiano que se ha equivocado al caminar y ha dejado entrar el pecado en su vida. Ha dejado entrar la inmoralidad en su casa, en su mente, en su corazón. ¿Cuántas verdades del Evangelio que se viven a media? ¿Cuántos pasajes del Evangelio que se predican a media o se adornan con un discurso religiosamente correcto? ¿Sabe?
esto tiene un objetivo. Enderezar la senda, bendito el Señor, bajarse ante Dios y ver la salvación de Él, pasa por un proceso. Y ese proceso es reconocerse pecador, arrepentirse y pedir perdón a Dios a través de Jesucristo. Esto que estamos diciendo es válido para toda persona a quien le predicamos en la calle. Es válido para toda persona que escuche por primera vez el Evangelio, por las ondas radiales, por internet o lo que fuere. Pero nunca debe olvidársenos que es especialmente para nosotros. Enderezad las sendas. Enderezad sus sendas. La primera parte es que su caminar, mi hermano, mi caminar, sea contrastado con lo que el Señor nos pide y enderecemos nuestra senda, porque el camino es Cristo. Cristo es el camino y es el camino que lleva al reino de los cielos. Y aquí está el camino. Pero quizás a mí me convenga, a usted le convenga, hacer una bifurcación del camino para acá o para allá. O a lo mejor me convenga volverme un poco al camino para acá, porque estaba más cómodo para acá. Estoy dando vuelta a la espalda. Pero cuando le doy vuelta a la espalda, le doy la vuelta a la espalda a Cristo, porque Cristo es el camino. Y yo no puedo hacer eso. Fui puesto en este camino para llegar a la Canaán celestial, llegar al reino de los cielos. Para eso fui puesto, para esto fueron puestos mis pies en este camino. Pero a nuestras carnes, a estas viejas naturalezas humanas, le encanta irse por el lado. Pero ¿para qué voy a cumplir con esto que es gravoso cuando yo puedo darme la vuelta? Ah, pero no me resulta por aquí, por acá entonces. No, amigo, el camino es recto. El camino es Cristo. Y es necesario no que yo dé la vuelta para allá y la vuelta para acá porque este mensaje no me gusta. Es necesario que yo ponga mis pies en el camino y enderece mis pies y me ponga como corresponde y ande conforme a la voluntad del Señor. ¿Cuántos evangelios hay en las iglesias? ¿Cuántos evangelios según San Armando, según Santa Juana, según Santa María, según Santa Patricia, según San Orlando, según San Rubén, según el nombre que usted tenga? Una iglesia tiene 100 hermanos y 80 evangelios. Y resulta que el evangelio eterno de Jesucristo es uno solo. Que le quede clarito. El evangelio de Jesucristo, el santo y bendito y eterno evangelio de Jesucristo, es uno solo. Y es el que predicaba Juan el Bautista. Él vino como una atalaya, como un precursor, un vocero, un publicador, que decía que hasta cuándo iban a engañar, hasta cuándo iban a huir de la ira venidera, hasta cuándo la persona como una serpiente se iba a escabullir. Todos sabemos que la serpiente la víbora tiene una capacidad para mimetizarse y a su vez para deslizarse tremenda. La iglesia del Señor es santa, pero imperfecta. La iglesia verdadera de Cristo no es perfecta, es imperfecta. Nosotros cometemos errores y aún pecados. Y eso nos pasa porque nos salimos del sendero, nos salimos del camino. Y la palabra de esta tarde es enderezad su senda. Enderezad la senda. Pero para enderezar la senda hay un requisito esencial
dice, y se bajará todo monte y collado. Todos los que están enaltados, todos los que están desubicados espiritualmente, todos los que tienen un más alto concepto de sí, de lo que deben tener, todo el soberbio, todo el altivo, todo el mundano, todo aquel que quiere hacer su voluntad y no la de Dios, tiene que bajarse. Y si se baja y pide perdón y pone sus pies en el sendero, en el camino que es Cristo, va a llegar al reino de los cielos, porque dice, y verá toda carne la salvación de Dios. Claro, Cristo vino al mundo. Todo el mundo en su tiempo lo supo. Y todo el mundo a través de la historia lo ha sabido y a través del Evangelio. Pero solamente aquellos que enderecen sus sendas, se bajen, se humillen ante Dios, se arrepientan de su pecado, se conviertan, ellos verán la salvación de Dios. El Señor a todos llama para que todos sean salvos. Y que quede claro, no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en los cuales los hombres puedan ser salvos, sino por Jesucristo hombre. Él es el único. Él es el camino, la verdad y la vida. Él puede enderezar su senda. Él puede recibir su petición de perdón. Y Él puede darle la fuerza y la guía para que usted llegue al reino de los cielos y vea la salvación del Señor. ¿Se le olvidará este resumen? Ojalá que no. Recuerde, en el Evangelio, para poder salvarse, hay que arrepentirse del pecado. Hay que renunciar al pecado. Si le pregunta cuál es el tema de la tarde, el Evangelio del arrepentimiento. Pueden haber reuniones con miles de personas. Pueden llenarse estadios. Pueden llenarse ciudades enteras con los centros poblados. Juntar decenas o cientos de miles de personas. Pueden juntarse millones de personas. Y decir que creen en Dios. Pero si no se arrepienten de su mal camino, de su mal hacer, de nada les vale. Para llegar, lo ponemos al revés, para llegar al reino de los cielos y ver la salvación de Dios, es necesario bajarse, arrepentirse, pedir perdón a Dios a través de Jesucristo, nuestro Salvador, y estar dispuesto a enderezar el camino, a colocar los dos pies dentro del Evangelio y no un pie afuera y uno adentro, u otra vez el otro pie afuera y uno adentro. Así no sirve. El Evangelio es santo, es puro, es bendito, es de salvación. Pero para eso requiere de cada uno de nosotros, de nuestro arrepentimiento para buscar a Dios, enderezar la senda y lograr ver la salvación a través del arrepentimiento, porque nos bajamos y reconocemos nuestra calidad de hombres mortales, de mujeres mortales, pecadores, pecadoras, que por gracia somos salvos, por la fe, a través de Jesucristo. Esta es la verdad. Cristo es la verdad, Cristo es la vida, Cristo es el camino, y para llegar a Dios, el único es Él. Pero a Él se le encuentra cuando uno se baja, se agacha, cuando uno reconoce que tiene necesidad de Dios y está dispuesto a que Dios haga un cambio en nuestras vidas para enderezarlas, para enderezar la senda que caminamos y entrar verdaderamente en el camino del Señor. Puede que esta predicación o mini predicación, el postre, a lo mejor no le agrade al que está escuchando. Le estamos diciendo que tiene que arrepentirse. Pero amigo, hermana, señora que nos escucha, usted puede decir, ¿por qué tengo que arrepentirme si yo no soy malo?
no soy mala, no le he hecho mal a nadie. Eso es nuestra propia perspectiva, es nuestra propia opinión. Míreme, por favor, míreme bien. Si yo miro así, en el entorno de mi rostro, estoy perfecto. No tengo ningún problema. Otra cosa es cuando se ve mi cuerpo entero y puedo mirar todo a mi alrededor, al frente, a los costados y atrás. Y seguramente si lo hago, recorriendo el camino de la vida que cada cual ha llevado, si lo hacemos, vamos a encontrar muchos errores y aún pecados de los cuales tenemos que arrepentirnos. Y eso es vital para enderezar la senda. Ahora usted no la puede enderezar sola, ni yo tampoco. Necesitamos un ayudador y ese es Cristo el Señor. Él tiene poder. Y si uno se baja, se agacha, se reconoce pecador y le pide auxilio, le pide que le perdone sus pecados, Cristo nos perdona y nos coloca en el camino que lleva a la vida eterna. Y por cierto, verá toda carne que haga esto, la salvación de Dios. Quisiera ser más claro, pero creo que por hoy esto es suficiente. Si usted tiene interés real en salvar su alma, si usted tiene interés real en estar en paz con Dios, si usted quiere saber lo que se siente cuando se recibe de Cristo el perdón de los pecados, le invitamos a que nos siga por estos medios. Y cuando ya volvamos a las reuniones presenciales, venga a nuestra iglesia, Catedral Evangélica de Puente Alto, Conchetoro 0256, donde no vamos a estar a las 5 de la tarde, sino que los martes, los jueves y los domingos a las 7 de la tarde, hora de Chile continental, 19 horas, hora de Chile continental. Por ahora, seguimos en las reuniones presenciales, martes, jueves y domingo a las 17 horas, horario de Chile continental, 5 de la tarde. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde, que el Señor le ayude y le abra los ojos del entendimiento espiritual para que usted entienda que sin arrepentimiento no hay cómo llegar a Dios. Pero cuando uno entiende que hay un Dios que envió un Salvador que es Cristo el Señor y pide a Él por la fe, Cristo llega a su vida, endereza sus sendas, le llena de amor, de paz, de tranquilidad y le hace caminar por este camino seguro hasta que vea la salvación del Señor en su espíritu aquí en la tierra y allá en el reino de los cielos la vida eterna. El Señor le bendiga, el Señor le guarde y para este Dios que vive sea honra y gloria ahora y para siempre. Bien, mis hermanos, pasaremos entonces a continuar con este servicio, con el himno final que tengan preparado nuestros hermanos de Coros Unidos. 3 y... Hay una ciudad muy grande y hermosa, gloriosa ciudad, donde no habrá sol, allí solo irán los que son salvados por la sangre preciosa de nuestro Señor. Oh, yo quiero ir, sí, yo quiero ir a esa ciudad, donde morarán los hijos de Dios. Yo quiero vivir por la eternidad. junto con los santos,
vida de allí será más hermosa, no habrá más sufrir ni tribulación, allí solo habrá coros celestiales cantando alabanzas para nuestro Dios. Hoy yo quiero ir, Sí, yo quiero ir a esa a ciudad esa ciudad donde donde morarán morarán los hijos de Dios. los hijos de Dios Yo quiero vivir por la eternidad. junto con los santos Me alegra estar para siempre allí con mi Salvador. dicen que hay allí muchos querubines, sus calles de oro, su mar de cristal y la luz de allí será luz hermosa del Señor Jesús, que al morir en cruz nos pudo salvar. Hoy yo quiero ir Sí, yo quiero ir a esa ciudad a esa ciudad donde donde morarán los hijos de Dios. los hijos de Dios por la eternidad. Junto con los santos, Me alegra estar para siempre allí con mi Salvador. Posteriormente, mis hermanos, continuando con el servicio, también pasaremos a la bendición final de este servicio, el cual está a cargo de nuestro amado pastor, que el Señor le guarde en este lugar. Vamos a rogar al Señor su santa bendición y la salud por los enfermos. Padre Celestial, en esta hora por misericordia te rogamos que sanes a todos cuantos se encuentren enfermos, en las casas, en las clínicas, en los hospitales, doquiera que estén. Te rogamos en especial por nuestro pastor Adán Osorio Morales, su familia, la iglesia y por todos los pastores y hermanos y hermanas que estén, pastores, pastoras, hermanos y hermanas que estén enfermos de esta pandemia o de cualquier otra enfermedad. Te pedimos salud para todos por Cristo nuestro Salvador. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra y también por el postre. Grábalos en nuestros corazones y concede que cada uno de nosotros pueda optar por el camino del arrepentimiento para que enderecemos la senda y un día veamos acá el cambio de vida y en tu reino veamos, Señor, tu salvación conforme tú lo has entregado y prometido. Te pedimos por amor, por misericordia, que guarde nuestra nación, nos libre de todo conflicto y por amor sane nuestra patria y provea, Señor, las condiciones para pronto salir de esta pandemia.
Señor, da salud espiritual, física, Señor, y física a toda la población y social también, Señor, para que podamos entendernos y podamos construir entre todos un país sano, un país, Señor, limpio de ideologías y lleno de cristiandad. Te rogamos por amor que bendigas y coloques y repartas fe, arrepentimiento y convertimiento para que este país sea mejor, una copia feliz del Edén. Te pedimos por amor que guardes a nuestra iglesia y a todas las iglesias, a todos los pastores, a todas las pastoras, familias pastorales, iglesias en general. Y te rogamos por amor que nos despidas en paz y bendecidos, con esa dulce bendición, la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. ¿Cómo agradecer lo que ha hecho Dios por mí? Y sin merecer dio su sangre carmesí por mí. Las voces de 1.000.000 de ángeles no expresarán mi gratitud. Lo que yo soy y lo que espero ser, lo debo todo a Él. Agradecerle solo a Él.